Un jugador clave en la economía, en las economías no solamente de Argentina, sino de toda América Latina, son las empresas multinacionales. Hoy vamos a tratar de entender cuál es el rol de las compañías multinacionales en una nueva etapa que parece estar gestándose en la región, donde, bueno, ha habido y están sucediendo cambios políticos y de políticas económicas muy claves, muy fundamentales. Silvia, Mabel, estamos en un cambio de escenario, los sucesos de Chile recientemente, Ecuador, Bolivia, Argentina, parecen indicar que hay un movimiento tectónico casi, ¿no? Sí. Y por eso es interesante ver, bueno, cómo ven el panorama las grandes empresas multinacionales, que en el caso de la Argentina son el actor económico dominante. Sí, ¿no? que es un tema, ¿no? ¿Qué rol tienen empresas que tienen una base económica en nuestros países, porque de ahí hacen negocios, pero que todas sus ideas y sus formas de decisiones están en otro lado? Entonces, ¿cuánto están involucradas en el bienestar de los pueblos en los que operan? Que por eso estos momentos de gran crisis, donde los pueblos de la región dicen, no basta, así no queremos jugar más porque no queremos seguir mirando con la ñata sobre el vidrio la riqueza de los otros, es un tema muy central. Sí, obviamente. Bueno, en la Argentina además se añade el tema electoral, que son las elecciones son el próximo domingo. Lo que uno observa, siguiendo, hay un reposicionamiento muy importante por parte del empresariado local. Y los empresarios que dirigen, los CEOs de las multinacionales, digamos, también están preocupados y reposicionándose a ver, bueno, cuáles son los indicadores, cómo pueden establecer lazos con una fuerza política que no la tuvieron en cuenta durante estos 4 años. Hay mucha decepción también con el oficialismo. Hay empresarios muy importantes a los cuales el oficialismo de la industria tradicional no los recibió nunca, por ejemplo. Es decir, hay toda una serie... Y los gerentes que vos decís, Mabel, se hacen escuchar afuera. No son simplemente títeres. Muchos de ellos han convencido a sus casas matrices de hacer inversión en Argentina. Son personajes claves que muchas veces los gobiernos no los tienen en cuenta, pero es una manera de tratar de ganarlos porque incluso ellos tienen competencias entre filiales. Argentina y Brasil compiten en la casa matriz para ver quién recibe la inversión, porque también se juegan sus carreras personales. Y ahí está la famosa lluvia de inversiones, ¿no? Claro, la lluvia que no se ni garúa, no vino ni la garúa. Bueno, para meternos en este mundo, hoy está con nosotros Diego Campal. Gracias, Diego, por venir. Él es analista político y director regional de Asuntos Públicos de Jeffrey Group, que es una gran consultora que trabaja justamente con las grandes empresas multinacionales americanas. Y bueno, tu carácter de director de Asuntos Públicos, bienvenido a Asuntos Públicos, a este programa, porque vamos a hablar, estamos en plena sintonía hablando de asuntos públicos. Me siento como en casa, entonces. Claro. Gracias por invitarme. Bueno, retomando lo que decía Silvia, ¿no? Esa competencia entre las filiales locales y la central regional, que tiene que decidir, bueno, dónde ponen las fichas, ¿no? ¿Cómo están viendo los clientes del Jeffrey Group el panorama regional en este momento? Lo primero, si querés, Pablo, para ir a un tema un poquito más macro y después ir a lo micro, es lo que hay que entender primero para hacer bien este análisis es que los ciclos de las empresas son distintos a los ciclos de la política.
La política en general tiene ciclos más cortos porque cada 2 o cada 4 años tiene que volver a renovar su poder, entonces tiene que ir a elecciones y muchas veces la política es expansiva, tiende a ocupar todos los espacios y trata de imprimirle a las empresas esa velocidad y esa rapidez y hacerle creer a las empresas que cada 4 años o cada 8 años o cada 2 años cambia todo. Y en realidad en las empresas los ciclos son más estables y las empresas en general, hablaban ustedes de las compañías multinacionales, la mayoría de las grandes compañías multinacionales tienen por lo menos 25 o 30 años, algunas 100 años operando en la Argentina, donde han convivido con los gobiernos y los contextos políticos y económicos más diversos. Entonces la palabra clave en lo que pasa en las empresas es capacidad de adaptación, ¿no? Claro. Entonces la empresa siempre lo que busca, que es su razón de ser en la sociedad, es generar riqueza, digamos, ¿no? Entonces, siempre lo que va a buscar es tener interlocutores válidos dentro de los distintos gobiernos. Y acá hablamos de gobiernos desde el gobierno nacional y los ministerios de Economía, que revisan los temas más macro, hasta los gobiernos más locales, ¿no? Las compañías tienen que operar en todos esos niveles. Así que hoy, en la etapa en la que estamos, es despejar las incertidumbres, ¿no? Tratar de empezar a identificar quiénes podrían eventualmente ser esos interlocutores para empezar a ver qué cuestiones de política pública van a tener continuidad, dónde podría haber cambios y entonces empezar a adaptar sus planes de negocios y de inversiones al contexto que viene. Y tienen, bueno, obviamente que las empresas actúan en distintos sectores, no son todas iguales, o sea, determinadas políticas que pueden favorecer los intereses más inmediatos de algunas empresas pueden no ser exactamente iguales, equivalentes a las de otras. ¿Cómo se plantean eso? ¿Hay algún ámbito donde eso se discute? Mira, es muy buena tu pregunta porque me trae un tema que es muy interesante, que es, yo creo que hay como 2 planos de vinculación de las empresas en general con el poder político y la sociedad, ¿no? Uno es el plano que estábamos discutiendo recién, que es cómo establecen sus vínculos con el Estado, ¿no? Con los funcionarios que van cambiando y entonces buscan interlocutores y demás. Y hay otro plano que ahí me parece que hay mucho más trabajo todavía por desarrollar, que es el plano de la construcción de la reputación, que es el plano donde la empresa se vincula con la sociedad directamente, con la opinión pública, ¿no? Y entonces tu pregunta, Mabel, me hacía acordar un estudio de un colega que trabaja con nosotros en investigación, Luis Costa, que está próximo a publicarse, donde él lo que mide es, toma los distintos sectores productivos, podría decirse energía, alimentos y bebidas, telecomunicaciones, bancos, bueno, son como 15 sectores distintos, y él mide en la opinión pública cuál es el nivel de confianza que generan esos distintos sectores. En un proceso de encuesta, después le pregunta a la misma gente si esas personas creen que el nivel de impuestos que tienen esos distintos sectores es adecuado, si tendrían que tener más impuestos o menos impuestos. Y en otra pregunta le dice si el nivel de regulación, o sea, de intervención del Estado sobre ese sector es adecuado o el Estado tendría que intervenir más fuerte o menos fuerte. Y con los resultados uno correlaciona casi linealmente que cuanto menor es el nivel de confianza que genera en la sociedad ese sector, más alta es la demanda de la sociedad a que el Estado intervenga más o fije impuestos más altos sobre esos sectores. Leyendo lo mismo desde la lógica de la política, es mucho más fácil para un Estado avanzar sobre un sector que tiene bajo nivel de reputación en la sociedad que uno que tiene alto nivel. Y vemos un ejemplo muy claro si pensamos en la crisis del campo, ¿no? En el kirchnerismo, el agro es un sector que tiene muy buena reputación en general, ¿no? Los agricultores es uno de los sectores sociales que más confianza genera en la sociedad. Entonces, cuando el Estado trató de intervenir en ese sector, se generó una reacción social. Y por el contrario, ¿qué pasa cuando el Estado interviene en un sector como la minería, por ejemplo? Un sector muy controvertido. Es fácil intervenir en ese sector. O los bancos, ¿no? O los bancos, por ejemplo. Claro, las empresas de servicios públicos con las tarifas, claro. Tal cual, uno lo correlaciona y lo ve medido. Lo ve medido que eso correlaciona perfectamente y eso es información que el decisor político también tiene, ¿no? Y entonces es mucho más fácil intervenir en esos sectores porque va a tener apoyo popular. Hablábamos también de los temas regionales, ¿no? En México, hace más de un año, se eligió a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El primer político de algún tipo populista, podríamos decir, que tenía México. Popular o no las raíces clásicas de conservadoras. Pongámosle la etiqueta que querramos, pero era algo distinto a lo que había habido hasta ese momento, ¿no? Primeras medidas de gobierno que toma antes de asumir inclusive, porque ahí el sistema político es distinto y el Congreso se recambia antes que el presidente, ¿no? Entonces él ya tenía control del Congreso antes de asumir la presidencia.
Primer sector que apunta, los bancos. Correlacionamos con este estudio que te estoy diciendo, ¿cuál era el sector que peor imagen tenía en la sociedad? Los bancos. Y sacó una ley donde les afectaba cuáles eran los niveles de comisiones que cobraban los bancos a los clientes. Y obviamente la reacción de la sociedad es de apoyo total, ¿no? Pues está leyendo algo que le pasa a la gente. Claro, porque además, bueno, en definitiva es como el grado de aceptación que tiene una empresa y un sector en particular tiene que ver también con la influencia directa de cómo se percibe, no es una cuestión de imagen nada más. Es muy difícil cambiar la imagen en cuanto a las incidencias reales que tiene un sector. Sí, sí, y yo creo que ahí las empresas todavía tienen mucho espacio para mejorar en términos de saber transmitirle a la sociedad realmente los beneficios o los efectos positivos que su operación genera, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos a ceder también? Sí, sí, es un escenario de negociación, sí, desde ya. Pero yo creo que en muchos casos las empresas, en vez de lograr hacer una mejor lectura de cuál es la demanda que hay en la sociedad hacia ellas, se empecinan en seguir hablando de temas que la sociedad no les cree, ¿no? Uno eso lo puede medir también, ¿no? Entonces las empresas en general, muchas, siguen teniendo su estrategia muy focalizada en hablar de cuidamos el medio ambiente y la responsabilidad social. Y no cuando te creo, le dice la gente. No te creo, claro. Y entonces está invirtiendo mal sus recursos, porque está invirtiendo recursos en comunicar un tema que no genera resultados, porque la gente la pone como a la defensiva de eso. Hay otro factor que lo vamos a ver en el próximo bloque que quería consultar, que hay otro jugador reciente, que son empresas multinacionales, pero que vienen de China. Las empresas multinacionales chinas son ya hoy en América Latina, tienen una presencia enorme. Esto es nuevo, son una competencia nueva para las multinacionales que están hace décadas, ¿no? Bueno, me parece un tema interesante para tratar. Lo seguimos en el próximo bloque, ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Un banco diferente. Banco Hipotecario. De la tierra al cielo, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. ¿Sabe de qué no deberíamos desprender? De las goteras. Pasa que al techista hay que pagarle. Vamos a tener que dejarlo para el mes que viene. Ay, mi amor, no seas ridículo. Si vos tenés tu cuenta de sueldo en el Galicia, no, podés pedir un adelanto. Vos también cobras tu sueldo en el Galicia. Entonces, es una forma de decir que lo pidas vos. No, hagámoslo. Estoy cansado que se me enfríe el té. Mira. Si cobras tu sueldo en Banco Galicia, podés pedir un adelanto por online banking. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. LATAM y vos, juntos, más lejos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya.
Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy con Diego Campal, director regional de Asuntos Públicos de Jeffrey Group, una consultora de Estados Unidos que asesora a empresas multinacionales, y estamos hablando de los nuevos escenarios y cómo las empresas se están adaptando. Y además, Diego, lo que había quedado el bloque anterior, además de empresas europeas y americanas, hay un nuevo jugador más reciente, que son las empresas chinas, que pueden ser socios, competidores. ¿Cómo pega esto en tu trabajo y en el esquema el despliegue de las empresas multinacionales? Bueno, personalmente no tengo mucha experiencia de trabajo directo con empresas de capitales chinos, pero sí aparecen como socios de las compañías con las que nosotros trabajamos. Y ahí el abordaje creo que toca más la otra pata de la asesoría que hacemos nosotros, que es la comunicación, ¿no? Porque la dinámica comunicacional y cultural oriental es muy distinta a la occidental, que hasta ahora la cultura occidental había sido la norma en el desarrollo de los negocios globales, ¿no? De alguna manera, el que quería entrar en un esquema de negocios globales tenía que aprender y adaptarse a los valores de Occidente, digamos, ¿no? Y a la forma de hacer negocios. Y hoy la verdad que China está ofreciendo, primero, una potencialidad de mercados para llevar negocios hacia allá, y segundo, está metiéndose en sectores estratégicos. En la Argentina lo vemos en bancos, en minería, en energía, en casi todos los sectores están los capitales chinos interviniendo, y ahí requiere también una adaptación del otro lado, ¿no? De alguna manera, esta capilaridad de los negocios chinos pone también en jaque ese paradigma que había, que los negocios se manejan a la manera occidental. Entonces, hay mucha adaptación a cómo conversar con las personas, a cómo plantear los negocios con los chinos. Al compás de lo que está pasando en este momento en Chile, se conocieron audios y declaraciones de Luxic, uno de los referentes económicos muy poderosos de Chile, diciendo, bueno, no solo que iba a elevar el sueldo mínimo de sus empleados, creo que de los 500 a los $700 mensuales, sino que además proponía cambiar el sistema impositivo de Chile y pagar mucho más impuestos. ¿Cómo lo ves? ¿Es un cambio? Bueno, obviamente dado un cambio por la presión inmensa por parte de la sociedad chilena, ¿no? Pero ¿cómo ves ese? Bueno, ahí en tu pregunta, Silvia, veo dos cosas que son interesantes. Uno es cómo las comunicaciones cambiaron, cómo se manejan las comunicaciones de las compañías, ¿no? Nosotros, una de las cosas en las que trabajamos con las compañías es comunicación de crisis, ¿no? Cómo reaccionamos ante una situación. Y entonces, antes lo que pasaba, antes de la revolución de las comunicaciones, es una compañía en general, cuando iba a tener una situación de crisis, se enteraba un poco antes que el público. O sea, y tenía cierto margen de acción, de charlar con nosotros y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuáles son los mensajes? Hoy la empresa se entera en el mismo momento, se filtran audios, pasa eso, y los altos ejecutivos se enteran en el mismo momento en el que se entera el público. Entonces eso cambió mucho la dinámica de cómo reaccionar. Y yendo a la cuestión más de fondo, yo creo, y volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, esto de repensar el rol del empresariado, ¿no? Y que el empresariado no debería esperar a que la política fije determinadas reglas de juego, sino que en algunos casos yo creo que es positivo que el empresariado tome la posta de alguna manera, y si tiene algo para aportar en una situación tan delicada como es la de Chile en este momento, donde no está en juego solo la estabilidad política, o sea, hay cuestiones muy de fondo ahí en discusión, y me parece muy positivo que desde las empresas haya propuestas concretas y que los empresarios tengan un rol más activo en eso, y que no sea solo la queja ante la regulación restrictiva o la suba de impuestos, sino que trabajen en una agenda positiva. Yo creo que es algo bueno. Claro, porque además, bueno, las empresas tienden a pensar sectorialmente, piensan en el interés inmediato. Eso, bueno, las empresas, su razón de ser es tener ganancias. Bueno, quieren ganar. Ahora, cuánto pueden ganar o no pueden ganar depende de los contextos, y depende también de en qué, justamente, una empresa ligada a bienes de consumo masivo tendrá mucho interés en que en la sociedad haya dinero como para comprar sus bienes. Entonces, una empresa ligada a lo extractivo pensará, no, a mí me interesa poder tener mejor tipo de cambio, menos impuestos. Entonces, ¿cómo confrontan, cómo es la comunicación entre estructuras ligadas jerárquicamente, las empresas son jerárquicas, los dueños imponen y deciden, contra sistemas democráticos donde la sociedad opina, dice, quiere? ¿Cómo hacen esa relación?
Yo creo que ahí hubo un poco el péndulo, ¿no? Pasamos con el florecimiento de las comunicaciones y que eso acercó mucho a los mercados y demás, entramos en la era, en los 90, de la globalización, ¿no? Entonces ahí era todo estandarizado, nosotros Casa Matriz te decimos a vos filial y en las filiales tenemos casi empleados administrativos que ejecutan los lineamientos que nosotros desde la Casa Matriz les decimos, ¿no? Entonces se fue hacia el paradigma total de la globalización. Después nos dimos cuenta que no era tan así, porque si bien estaba todo el mundo muy globalizado, cada sociedad tiene sus propias reglas, su propia cultura, y hay algunas cosas que se pueden hacer en algunos lugares y en otros no funcionan. Y entonces ahí se volvió a este concepto de lo G-local, decían, ¿no? Lo local, decían, ¿no? Que era tener algunos lineamientos globales, que está bien, pero con una adaptación local. Entonces, a partir de ese nuevo paradigma, yo creo que se rejerarquizan los ejecutivos locales, ¿no? Y empieza a haber como, más que una bajada en línea, empieza a haber como más diálogo y empieza a haber como una suerte de negociación donde muchas veces el CEO o el gerente general local defiende los intereses de su filial en función de su conocimiento del mercado local y de las cosas que pueden funcionar y las cosas que no. Entonces me parece que ahí estamos hoy, ¿no? Como en un momento en el que los CEOs de las empresas multinacionales que están aquí en Argentina, tienen una voz y que esa voz es muy escuchada en los directorios y que se pide mucho la opinión de los locales sobre qué temas pueden avanzar y cuáles no. O sea, las gerencias, los country managers, digamos, adquieren más autonomía con respecto a la casa central. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, en algunos casos sí, más autonomía. En otros casos el desafío de alguna manera del gerente general es generar como la confianza, digamos, ¿no? De las casas matrices en decir, bueno, yo voy a tomar las mejores decisiones, pues en muchos casos las decisiones hay que tomarlas muy rápido, ¿no? Sobre todo en estos contextos de cambio, de volatilidad, de transiciones. Entonces, la clave del gerente general es construir ese vínculo de confianza con la casa matriz. Este domingo tenemos elecciones. ¿Qué demandas tenés de parte de tus clientes multinacionales? ¿Qué te preguntan? ¿Cómo...? Bueno, ahí lo que pasa generalmente es las grandes compañías multinacionales, hay una cosa que hay que decirla, por más que todos somos argentinos y nos afecta el ego, Argentina es un mercado bastante insignificante en los mercados globales en general, ¿no? La porción en general de negocios, Argentina tiene más un peso geopolítico y estratégico que a nivel de resultados reales, ¿no? Entonces, lo que pasa en general a nivel de casas matrices es que le prestan atención a Argentina cuando aparece un tema como ahora, ¿no? Va a haber un cambio de gobierno y lo primero que reciben ellos son titulares, ¿no? Entonces, vuelve el kirchnerismo, ¿no? Entonces, un poco el trabajo y la demanda ahí era tratar de explicar, bueno, quién es Alberto Fernández, quiénes son sus equipos, cuál es su trayectoria, o sea, tratar de evitar caer en errores de análisis como puede ser comparar un fin de un ciclo político con el comienzo de uno nuevo, o sea, demostrar que no estamos en un momento como 2014 o 2015, que la situación es muy difícil, eso es cierto desde ya, pero tratar de brindarles elementos que a ellos les permitan darse cuenta de que es posible construir un vínculo positivo con los nuevos interlocutores. Hoy es esa un poco la demanda. Y está, en el minuto que nos queda, esta diferencia que estás diciendo, ¿en qué sentido es diferente los informes que vos mandás? ¿Qué estás diciendo? No, bueno, eso es un concepto más general, ¿no? En general, cualquier ciclo político llega a sus momentos finales en una situación de mucha decadencia, donde ni siquiera toma las medidas que realmente por convicción ideológica o lo que fuera le gustaría tomar, llega desgastado hacia el final de un ciclo, ¿no? Un ciclo que recién comienza es como lo contrario, ¿no? Al revés. O sea, ¿vos pensás que un nuevo gobierno de Alberto Fernández sería hostil a las multinacionales? Yo lo que estoy escuchando en las reuniones que estamos teniendo con los equipos de Alberto, la palabra que más suena es pragmatismo. Bueno, está todo dicho. Bueno. Y eso es algo bueno para las empresas también, ¿no? Porque las empresas también son pragmáticas. Por supuesto. Bueno, clarísimo. Bueno, Diego Campal, muchas gracias por estar esta noche en Asuntos Públicos, en tu función de director de Asuntos Públicos. Y a ustedes, hasta el jueves que viene.